Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el capítulo 2, versículo 8. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano, por favor, y los diáconos le prestarán una Biblia. Cuando termine el culto, usted puede dejarla ahí en su asiento. ¿Alguien más necesita una Biblia? Nehemías, capítulo 1, versículo 11. Dice allí la palabra del Señor. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros venimos ante ti, dándote gracias que podemos tener en nuestras manos tu palabra y leerla y estudiarla y conocerte a ti, Señor, mediante la instrucción de tu palabra. Rogamos, Señor, ahora por tanto la asistencia de tu Santo Espíritu, para que por medio de él nosotros podamos entender lo que tú tienes para nosotros, pero también aplicar en nuestras vidas y obedecer estas enseñanzas y estos principios que tú nos das, Señor. Glorifícate, Padre, en medio de este tu pueblo, por medio de nosotros, en la medida que procuramos hacer tu voluntad. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Modo de repaso, recordamos que aquí en el capítulo 1 nosotros vemos la situación de gran calamidad en la que se encontraba la ciudad de Jerusalén y el remanente del pueblo allí en Jerusalén, aquellos que no estaban en el cautiverio bajo el imperio persa. Cuando Nehemías escucha estas noticias de la situación en la que se encuentra Jerusalén, en la que se encuentra el pueblo, se estremece. Y nosotros encontramos en el capítulo 1, versículo 4, la manera en la que él se pone, y esto lo mueve a él a clamar humildemente a Dios, reconociendo a Dios como ese Dios de los cielos, ese Dios grande y temible, reconociendo que ante el trasfondo oscuro de su propio pecado y del pecado del pueblo, la única esperanza de salvación que había para ellos se encontraba en el Dios grande y soberano sobre toda la creación. Y esa esperanza estaba anclada
en la fidelidad de Dios a su pacto, la fidelidad de Dios a sus promesas. Y cuando nosotros consideramos la fidelidad de Dios, cuando nosotros consideramos la grandeza de Dios, nos maravillamos y glorificamos el nombre de Dios. Todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios y sus promesas es verdad. Y cantamos aquí himnos acerca del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Pero, ¿cómo se relaciona esa fidelidad de Dios con mi día a día? ¿Cómo yo puedo apreciar la fidelidad de Dios cuando mi realidad mañana es que yo tengo una reunión con mi jefe y yo sé que esa reunión no va a ser buena? ¿Cómo se relaciona la fidelidad de Dios con mi realidad cuando mañana quizá usted tiene que entregar un proyecto a una profesora de la universidad o a un profesor de la universidad que se ha acogido con usted, por decirlo así? Nosotros cantábamos acerca de ese gran amor del Señor, de la misericordia de Dios. Pero ¿cómo nosotros relacionamos esa misericordia, ese gran amor de Dios para con nosotros cuando todavía mañana o cuando todavía a final de este mes nosotros no sabemos cómo vamos a solucionar nuestros problemas económicos? O quizás nosotros podríamos hacer la pregunta, ¿cómo yo relaciono esa fidelidad de Dios, esa bondad de Dios con estos huracanes que han pasado? Y si bien damos gracias al Señor de que a nosotros nos libró, ¿qué de aquellos cristianos que hoy día sus casas están desbaratadas y tienen que estar en un refugio porque estas tormentas o este terremoto destrozaron sus casas y sus propiedades? ¿Dónde está la fidelidad de Dios ante esa realidad? ¿O cómo se relaciona la fidelidad de Dios a la realidad de que en esta semana y aún la semana antepasada, dentro de nuestra congregación, distintas personas, distintas hermanas de manera particular, fueron atracadas? Y viniendo aquí a la iglesia, la atracaron y le llevaron su cartera y le despojaron todos sus documentos. En nuestro propio edificio, hace 2 semanas, se metieron 5 individuos y arrasaron en la casa de uno de nuestros vecinos cristianos. ¿Cómo nosotros podemos encajar esa fidelidad de Dios de la cual nosotros cantamos y cuando estamos aquí damos gloria al Señor con lo que aparentemente es una realidad muy, pero muy complicada? Y a menudo, hermanos, existe en nuestras vidas como una desconexión entre lo que escuchamos que se predica aquí sobre la fidelidad de Dios y lo que experimentamos en nuestro día a día, que es lo que muchas veces nosotros decimos que ese día a día es nuestra realidad. Una vez más, entonces, hacemos la pregunta, ¿cómo relacionamos la fidelidad de Dios con esa realidad dura que nos toca vivir día a día? A nosotros considerar las Escrituras en la mañana de hoy, podemos apreciar cómo Nehemías se preparó de manera exitosa para vivir su realidad conforme a la fidelidad de Dios. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque a menudo aquí en la iglesia nosotros decimos fuertemente amén en las prédicas y cantamos con gozo y fervor, cantamos con mucho entusiasmo, pero llega el lunes, llega el día de mañana y es como si lo que nosotros escuchamos acerca de Dios se aplica solamente en la iglesia. Pero cuando yo llego a mi trabajo, o cuando yo llego a la universidad, o cuando yo estoy en la calle, o cuando yo estoy en mi casa, soy yo que me la tengo que bandear por mi propia cuenta. Esta mañana nosotros veremos 3 lecciones que pueden ayudarnos a vivir nuestra realidad conforme a la fidelidad de Dios.
Nosotros podemos y recordamos la situación difícil en la que se encontraba Jerusalén, el pueblo de Israel o ese remanente que quedaba allá, y cómo esto había afectado grandemente a Nehemías, que había ayunado, estaba triste delante del Señor. En el capítulo 2 nosotros podemos apreciar esa tristeza todavía, cómo esas noticias habían realmente impactado a Nehemías. Sin embargo, en este texto nosotros podemos apreciar cómo Nehemías se prepara de una manera exitosa para vivir su realidad conforme a la fidelidad de Dios. Y estas 3 lecciones que podemos sacar de este texto, podemos también nosotros aplicarlas a nuestra vida. Porque esa realidad de Nehemías muchas veces nosotros la vivimos, aunque con situaciones distintas, pero es esa tensión que hay entre, él mismo dice aquí, óyeme, tú eres el Dios de los cielos, tú eres el Dios que guarda el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos. Pero ¿y dónde está ese Dios mañana? ¿Dónde está ese Dios fiel cuando yo estoy enfrentando una realidad difícil y dura? Y cómo nosotros entonces en esta mañana también podemos prepararnos para que nuestra realidad se conforme a la fidelidad de Dios. La primera lección que nosotros encontramos en el texto, la encontramos realmente en el capítulo 1, versículo 11. Y leí este último versículo a propósito, aunque no es el primer versículo del capítulo 2 que uno pensaría que, óyeme, un nuevo mensaje, vamos a arrancar con el capítulo 2, pero no. Empiezo con este último versículo del capítulo 1, porque este versículo nos presenta a nosotros la preparación que tenía Nehemías en su corazón. El capítulo 1 termina con la oración de Nehemías en la cual él ha expresado que él confía en el Dios del pacto, el Dios fiel, el Dios que obrará a favor de su pueblo si se arrepiente y le busca. Y al finalizar la oración, nosotros vemos que Nehemías revela algo muy importante acerca de la disposición de su corazón. Por eso el primer punto que vamos a ver aquí es que tú debes preparar tu corazón para deleitarte en tu comunión con el Señor. Si tú quieres que tu realidad se conforme a la fidelidad de Dios, tú debes preparar tu corazón para deleitarte en la comunión con Dios. Porque noten lo que dice este texto. Te ruego, oh Jehová, está ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. ¿Y cómo él caracteriza aquí a estos que están orando? ¿Qué dice Nehemías de este siervo y de estos siervos que están clamando al Señor? ¿Cómo los describe? Quienes desean reverenciar tu nombre. Esa frase en otras versiones de la Biblia se traduce, en la Biblia de las Américas, por ejemplo, describiendo a esos siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Otra versión en inglés la traduce que se deleita en temer tu nombre. Y el punto aquí es que antes de Nehemías pedir por el éxito, que conceda ahora buen éxito a tu siervo, antes de Nehemías pedir por gracia delante de ese varón, delante de ese rey, Nehemías expresa la condición en la que estaba su corazón. Y esto nos muestra la preparación que él tenía en su corazón, cómo él había preparado su corazón para deleitarse en su comunión con el Señor. Una vez más, estos que están orando aquí se caracterizaban porque se deleitaban en temer al Señor. Y al considerar la enseñanza del Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar cómo esta frase del temor a Dios es algo que es recurrente. Tenía un profesor que marcó mi vida en la universidad, resumiendo esta frase de lo que es el temor a Dios como el estar siempre consciente de la presencia de Dios en nuestra vida. Y esa frase a mí nunca se me ha olvidado. Y si usted tiene tiempo aquí en la iglesia, es muy probable que la haya escuchado de mí en distintas ocasiones. El hecho de que temer a Dios no es un asunto de yo tenerle miedo.
Tampoco es solo ese aspecto de reverenciar, lo que ciertamente incluye esa reverencia. Pero la idea completa de temer a Dios es esto de estar siempre consciente de la presencia de Dios en nuestra vida. Y Nehemías y estos siervos habían preparado su corazón, o se describen aquí, que tenían ese deleite en reverenciar el nombre de Dios, en temer el nombre de Dios. En otras palabras, el deleite de Nehemías era reconocer la presencia de Dios en su vida. Y hermanos, este deseo de tener presente a Dios en mi vida, no solamente cuando estamos aquí disfrutando de este tiempo de adoración. Qué bueno es escuchar la palabra de Dios. Qué bueno es toda la congregación unir nuestras voces y adorar al Señor. Tremendo tiempo. Pero mañana, en la mañana, cuando usted llegue a la oficina y se enfrente a todos los retos que tienen el día de mañana o durante toda la semana, nosotros debemos también tener presente a Dios. Cuando usted llegue a su casa, quizás hoy mismo, y haya esa tensión con sus hijos adolescentes, o tal vez con su esposa, con su esposo, usted debe tener presente a Dios allí en su vida. Este deseo es fundamental para la persona que decide confiar en la fidelidad de Dios. Precisamente porque a veces la fidelidad de Dios no encaja con la realidad que nosotros estamos viviendo. No encaja con lo que nosotros estamos viendo. No encaja con lo que nosotros estamos sintiendo. Y es en esos momentos que esta preparación es sumamente importante. Y es una preparación de nuestros corazones para que nuestro deleite, para que nuestro gozo esté en la presencia de Dios. Y el punto es que si mi deleite está en el Señor y no en las circunstancias, entonces yo puedo seguir gozándome en el Señor independientemente de la realidad y la experiencia en la que yo me encuentre. En otras palabras, usted no puede permitir que sus circunstancias sean lo que determine cómo usted va a ver su realidad. Su relación con ese Dios fiel es lo que le va a ayudar a usted a reaccionar en cada momento, a reaccionar de manera correcta, de forma tal que su realidad, su experiencia sea vista con esos lentes de su relación con el Señor y no solamente por las circunstancias en las que usted se encuentra. Y esto es algo que es evidente en la vida de Nehemías. Esto es algo que al nosotros estudiar el libro de Nehemías podemos ver cómo él practicaba y cómo él realmente se deleitaba en tener presente a Dios en su vida. Y esto es algo que nosotros también debemos imitar. Por ejemplo, cuando estás en una situación difícil delante de una persona de autoridad, una persona que pudiera tener hasta cierto punto el control de lo que va a pasar en el resto de tu vida, ya sea tu jefe, ya sea ese profesor de la universidad, cualquier persona que tenga, sobre la que usted no tenga control, sino que esa persona tenga control sobre usted. ¿Cómo usted se enfrenta a esa situación? Bueno, vemos, por ejemplo, a Nehemías en el capítulo 2, en el versículo 4, que se encontraba precisamente en una situación difícil. ¿Y qué hace él en ese momento? Cuando el versículo 3 describe, el versículo 2 describe que él estaba con gran temor. Porque él estaba delante del rey. El rey podía decir, mira, yo no quiero gente triste en mi presencia, vamos a acabar contigo. Pero en medio de esa situación difícil, ¿cómo responde Nehemías? Versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué vemos aquí? Que en medio de esa situación difícil, Nehemías tiene presente a Dios. Y no es que él se arrodilla y le dice, rey, déjame allí arrodillarme. No. Eso es en cuestión de segundos. Su reacción ante ese momento de dificultad es, él clama al Señor. Pero también cuando estamos en el extremo opuesto, cuando todo marcha bien y estás prosperando,
¿tú tienes presente a Dios? Nehemías en el capítulo 2, versículo 8, reconociendo cómo el Señor había respondido su oración, dice que la mano benéfica del Señor estaba con él. Era por la mano bondadosa de Dios que todo esto, que en lo que él había tenido éxito y que todo estaba marchando bien, ¿a quién él se lo atribuye? A su astucia, a su conexión con el rey. No, él reconoce aquí y él tiene presente a Dios en su vida. Cuando está siendo objeto de burla, nosotros como cristianos a menudo, ya sea en el trabajo con compañeros de trabajo o en la universidad con nuestros compañeros de estudio, o quizás de nuestra propia familia, somos objeto de burla. Y eso puede hacer que nosotros nos entristezcamos, eso puede hacer que nosotros dejemos de dar testimonio de nuestro Señor. Pero ¿qué dice Nehemías? Cuando él y el pueblo de Israel estaban siendo objeto de burla, Nehemías en el capítulo 4, versículo 4, él clama al Señor. Él tiene presente al Señor en ese momento. Nehemías, y esto es también algo muy importante, Nehemías se deleitaba también en hablarle a otros acerca del Señor. Y es como que en cada oportunidad que él tenía de hablar, ya fuera con los judíos o ya fuera aún hasta con sus enemigos, con los que se oponían al plan de Dios, él estaba siempre trayendo la presencia de Dios en eso. En el capítulo 2, en el versículo 18, cuando Nehemías está tratando de integrar al pueblo y de que el pueblo se una a la obra del Señor, ¿qué es lo que él hace? Él no habla, mira, yo estaba pegado con el rey allá en la capital, yo tengo muchísimas conexiones, mira, yo tengo estos planes aquí para No, él lo que habla es de cómo Dios le había prosperado. Y lo que mueve a los demás a integrarse a esta obra es precisamente el fervor, el anhelo de Nehemías y el deleite que era evidente en Nehemías de tener presente al Señor. Y eso es lo que motiva a estos individuos a seguir haciendo la obra de Dios. Para darle valor a otros en el capítulo 4, versículos 14 y 19, cuando los enemigos, aquellos que se oponen a la obra que el Señor estaba haciendo, la manera en que Nehemías da valor al pueblo para que no dejaran la obra es que, señores, acuérdense, ¿quién está peleando por nosotros? ¿Quién está con nosotros? Y es que Nehemías tenía su corazón preparado para deleitarse en su comunión con el Señor, para tener presente al Señor, sea cual sea la situación que él enfrentaba. Él tenía presente al Señor. Para corregir el pecado del mismo pueblo de Dios, es teniendo presente al Señor en el capítulo 5, versículo 15. Para él mismo, la estrategia que él tiene para mantenerse en santidad es estar consciente del temor de Dios, de la santidad de Dios, en el capítulo 5 también, el versículo 15. Y el punto es que encontramos aquí en Nehemías un hombre que se deleitaba en tener presente al Señor. Y la manera en la que él fue capaz de ajustar su realidad a la fidelidad de Dios es número uno, porque él estuvo dispuesto a preparar su corazón para deleitarse en su comunión con el Señor. Antes de hablar de éxito, antes de hablar de proyectos, hay un asunto del corazón. Y la idea, hermanos, es la misma también para con nosotros. Nosotros tenemos que ajustar nuestro corazón en primer lugar, de manera intencional, traer a Dios a nuestra vida, tenerlo presente. El gozo de temer a Dios está en tenerlo presente en cada instante de tu vida. No solamente cuando es fácil aquí, que hay 300 personas juntos cantando y adorando al Señor, y qué bueno y qué bonitos son esos himnos que cantamos al Señor. No, es cuando estamos en esa realidad dura de mañana, del miércoles, del viernes. Es cuando te toca a ti ir al hospital o a la clínica y llevar a tus hijos o llevar a tus familiares que están con algún proceso de salud. En esos momentos también nosotros debemos tener presente a Dios en nuestra vida.
cualquier cosa que pudiese venir a la vida de Nehemías, él podía enfrentarlo porque de manera intencional se preocupaba por tener presente a Dios. Esa preparación de su corazón fue sumamente importante y lo mismo nosotros necesitamos, preparar nuestro corazón para que nuestro deleite sea nuestra comunión con Dios. Algunas preguntas para reflexionar en este punto. ¿Qué tan real es Dios en tu vida? ¿Qué tan real es Dios en tu vida? ¿Qué tan a menudo tú tienes presente a Dios? No es solamente un asunto de que no, los domingos yo voy a la iglesia o de que antes de desayunar, comer y cenar yo oro y lo tengo presente. No. Si tú fueras a hacer un registro de lunes a domingo, hora por hora, ¿qué tan presente, cuántas veces durante el día tú estás consciente de que Dios está contigo? ¿Saben qué es lo que pasa a menudo, hermanos? Que nosotros tenemos más en cuenta y más presente las circunstancias que nos rodean, la experiencia que estamos viviendo en el momento, los sentimientos que tenemos en el momento y no traemos a Dios. No buscamos de esa presencia de Dios en nuestra vida. Durante tu día, hermano, hermana, ¿de qué manera estás siendo tú intencional en traer a Dios? Yo conozco de una hermana aquí en la iglesia que por un tiempo, antes de desayunar, comer y cenar, ella pasaba tiempo con el Señor y no era solamente orando por los alimentos, sino ella pasaba tiempo leyendo la palabra de Dios en comunión con Dios. ¿Para qué? Porque de manera intencional ella quería traer a Dios a su vida. Cuando estás en problemas, es a Él a quien tú acudes inmediatamente. O tú empiezas rápidamente tu cerebro ahí a buscar con quién es que yo voy a hablar, qué es lo que yo voy a hacer, de qué cuenta que yo voy a sacar este dinero, quién es que me va a dar un préstamo por aquí para yo resolver, porque soy yo que me la tengo que buscar. Pero el Señor nos está diciendo aquí que yo debo preparar mi corazón para poder deleitarme en su presencia, para tenerlo presente a Él en mi día tras día. Cuando estás en gozo, cuando estás en abundancia, cuando estás en prosperidad, lo invitas a Él también a disfrutar, reconoces que realmente Él es la fuente de tu gozo y más que la simple llave de donde viene mi alegría, que Él es mi alegría, Él mismo es mi gozo. Cuando compartes con otros, la gente se da cuenta de que Dios está contigo. Piensen en ese momento. Cuando tú compartes con otras personas, cuando tú estás en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, ¿es evidente que Dios está ahí? ¿Cuánto tú hablas con tu esposa, con tu hijo acerca de Dios? ¿Estás siendo tú intencional de que con tus hijos, con las distintas situaciones que ocurren en la calle, mientras estás manejando, en el supermercado, con lo que estás viendo en la televisión, estás tú buscando la oportunidad de que tus hijos vean a Dios, entiendan que Dios está presente allí? Cuando hablas con los hermanos en Cristo, ¿qué tanto es el porcentaje de tu conversación? ¿Qué tanto es acerca de Dios? Eso va a dar evidencia de si realmente Dios, no solamente que Dios está presente en tu vida, sino que Dios para ti es un deleite que Dios esté presente en tu vida. Y hago énfasis, hermanos,
no solamente darnos cuenta de que sí, Dios está en nuestra vida, no. La preparación que nosotros vemos en Nehemías, en el corazón de Nehemías, es que él se deleitaba en temer el nombre de Dios. Él se deleitaba en tener presente a Dios. Hermanos, eso debe caracterizarnos a nosotros. Si nosotros queremos ser exitosos en que la fidelidad de Dios sea lo que dirija nuestra realidad, entonces eso debe empezar con un corazón que se deleita en tener comunión con el Señor. Y quizás tú estás aquí en esta mañana y dices, bueno, yo ni siquiera soy cristiano. Yo ni siquiera conozco a ese Dios. ¿Por qué yo debería deleitarme en pasar tiempo con Dios? ¿Por qué yo debería deleitarme en tener esta comunión con Dios? Bueno, la palabra de Dios, aún los himnos que hemos estado cantando, nos presentan a nosotros las verdades, la base, el fundamento por el cual realmente vale la pena, tiene sentido que nuestro mayor deleite sea tener esa comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros hemos sido creados para estar satisfechos solamente en Dios. El Señor ha puesto como ese vacío en nuestro ser y solamente va a ser llenado con esa comunión con el Señor. ¿Está tu corazón preparado para deleitarte en tu comunión con el Señor? La primera lección de una preparación exitosa que vemos aquí en la vida de Nehemías, entonces es que tú y yo debemos preparar nuestro corazón para deleitarnos en nuestra comunión con el Señor. Pero en segundo lugar, nosotros podemos apreciar aquí en el capítulo 2 una segunda lección, y es que debes preparar tu corazón para esperar en el tiempo del Señor. Debes preparar tu corazón para esperar en el tiempo del Señor. Y yo creo que todos aquí estamos en sintonía cuando decimos que esperar no es fácil. Esperar no es algo que se nos da a nosotros de manera natural. Cuando uno quiere algo, cuando uno está anhelando algo, óyeme, es difícil esperar. Nehemías tenía el anhelo de, Nehemías, es para ver si ustedes estaban atentos. Nehemías tenía el anhelo de que Dios, siendo fiel al pacto, ese Dios que dice y que se ha presentado y a lo largo de toda la historia se muestra como un Dios fiel, él tenía la expectativa, el anhelo de que Dios regresara a su pueblo a la tierra de Israel, de que la ciudad de Jerusalén pudiera regresar a su esplendor y a su gloria. Y por esto entonces es que en el capítulo 1 nosotros vemos que él está orando y que él ora día y noche. A nosotros considerar esta segunda lección de que debes preparar tu corazón para esperar en el tiempo del Señor. Nosotros sabemos, una vez más, que esperar requiere paciencia, requiere de dominio propio, y esto lo podemos apreciar aquí en el texto cuando leemos de manera cuidadosa. A veces nosotros leemos el texto y si no prestamos atención a los detalles, pensamos que en el capítulo 1 Nehemías está orando y al otro día en la oficina que consiguió una reunión con el rey, ya el Señor está respondiendo inmediatamente ahí la petición y que Nehemías consigue el permiso para irse a reconstruir los muros de Jerusalén. Pero no, el Señor nos llama a que leamos, y esto es una lección para nosotros, para cómo debemos estudiar la palabra, hermanos, es que nosotros debemos leer cuidadosamente, debemos observar los detalles que están en el texto. Mire cómo empieza el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán. Y Nisán no es una marca de carro, ¿ok? No es a ese Nisán que se está refiriendo, sino al mes de acuerdo al calendario babilónico. Si ustedes miran el capítulo 1, en el versículo 1,
se darán cuenta de que el mes que menciona allí aconteció en el mes de Quisleu. El mes de Quisleu corresponde a lo que en nuestro calendario sería noviembre-diciembre, mientras que Nisan corresponde al mes que sería marzo-abril, por ahí más o menos. Hay una versión de la Biblia que traduce el primer versículo del capítulo 2 diciendo 4 meses después. 4 meses después. No 4 horas después de que Nehemías oró. Ni tampoco está diciendo 4 días después que Nehemías oró. Tampoco está diciendo 4 semanas que Nehemías oró. No. 4 meses después. La razón por la que al leer el texto no nos damos cuenta rápidamente de que ocurrió o que transcurrieron 4 meses es porque de manera natural a nosotros no nos gusta esperar. Leemos el capítulo 1, Nehemías oró. Leemos el capítulo 2, el Señor respondió. Inmediatamente, en cuestión de minutos, nosotros leemos esto. Pero nosotros somos una generación Netflix. Netflix, ¿qué es eso? Bueno, Netflix, para los que no saben lo que es Netflix, es una aplicación que usted puede tener en su computadora o en su tableta y usted puede ver allí series. En la antigüedad solía darse el caso de que usted tenía que esperar toda una semana, 7 días de 24 horas para poder ver el siguiente capítulo de la serie que usted quería ver. En la antigüedad. Con Netflix, usted puede ver el capítulo uno tras de otro. ¿Y sabe qué? A nosotros no nos gusta esperar. Y por eso estamos nosotros dispuestos, mejor, mira, yo ni siquiera voy a ver esa serie hasta que no salga ahí, porque es que yo no quiero esperar. Yo quiero ver todos los capítulos uno detrás de otro. Y si usted se pone a ver la promoción de Netflix, es a esto, esto es lo que ellos están promoviendo, de que uno haga los supuestos maratones de series, que no tenga que esperar ni un solo minuto, se acabó y usted puede seguir viéndolo ahí inmediatamente. ¿Por qué? Porque no nos gusta esperar. Somos una generación del botón de fast forward, de adelantar, que si están dando anuncios, pues yo puedo adelantarlo, que si está pasando algo que a mí no me gusta, no me interesa, lo adelanto. Porque no me gusta esperar. Y si tenemos que ver algo o escucharlo, también somos una generación del botón 1.25, 1.5, 2. ¿Qué significa eso? Que usted lo puede ver a velocidad más rápido de lo normal. ¿Por qué? Porque es que a usted no le gusta esperar. Esa es nuestra realidad. Ahora, la vida no es así. Y Nehemías vivía en la vida real. 4 meses después, no 4 días, no 4 horas, no 4 semanas. Gracias a Dios que no fueron 4 años, pero 4 meses después sigue siendo mucho tiempo. Y Nehemías tuvo que esperar en el tiempo de Dios. Es interesante, hermanos, que en medio de la espera hay un detalle que este texto nos dice, y es que la vida continúa. La vida continúa. Porque yo no quiero esperar, porque yo quiero algo para allá, eso no va a hacer que la vida se detenga hasta que yo quiera o hasta que yo obtenga lo que yo quiera. No. Para Nehemías, que esperó, que oró diligentemente, ayunó delante del Señor. Leemos eso en el versículo 4 del capítulo 1, 4 y 5. Y vemos que él estuvo orando día y noche, y está orando y clamando fervientemente al Señor. Él tuvo que esperar en el tiempo del Señor. Y mientras tanto, mientras él esperaba en el momento, en el tiempo del Señor, la vida continuaba. Nehemías, vemos aquí en el texto, en el versículo 1, que él seguía haciendo su trabajo.
en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Él seguía haciendo su trabajo. Y algo que podemos aprender de esto, cuando nosotros estamos preparándonos para que nuestra realidad se conforme a la fidelidad de Dios, es que debemos preparar nuestro corazón para esperar en el tiempo del Señor. Y esto significa que mientras esperamos en el tiempo del Señor, la vida continúa. Hay gente que cuando está pasando por situaciones difíciles o cuando no tiene lo que quiere, cuando su realidad es muy difícil, se paraliza, se frisa. Pero el Señor nos muestra aquí que a pesar de que el corazón de Nehemías estaba en Jerusalén, él seguía haciendo su trabajo. Y es interesante, hay dos observaciones que quiero hacer aquí del texto. Porque dice al final del versículo 1 que él seguía haciendo su trabajo. ¿Cuántos meses habían pasado? 4. Y no vemos aquí que Nehemías había pedido una licencia, ni se había ido de vacaciones, sino que él estaba haciendo el trabajo que le correspondía. Pero note lo que dice al final del versículo 1. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. ¿Cómo así? Es decir, la noticia que él había recibido, la había recibido hace 4 meses. Lo que podemos apreciar del texto es que Nehemías seguía haciendo su trabajo. Y él, de acuerdo a lo que este texto nos está diciendo, no había estado antes triste ante la presencia del Señor. Perdón, ante la presencia del rey. O sea que como Nehemías estaba confiado en el Señor, en la fidelidad de Dios, él era capaz de no solamente no frisarse, sino de hacer su trabajo de una manera correcta. Tanto así que si usted va conmigo al versículo 6, la preocupación del rey con Nehemías, ¿cuál era? O cuál por lo menos aparenta ser. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. En otras palabras, lo que podemos ver de este versículo es que el rey sí quería enviar a Nehemías, pero no era para salir de Nehemías. No, aparentemente Nehemías estaba haciendo su trabajo tan bien que el rey no quería que se le quedara por allá. No, el rey quería que él volviera a hacer su trabajo. El rey quería esa compañía, quizás ese consejo que Nehemías podía darle en la posición que él se encontraba. Y el punto es que en medio de la espera, Nehemías seguía haciendo fielmente su trabajo. Y esto debe enseñarnos a nosotros, hermanos, que esperar en el Señor requiere ciertamente de paciencia, pero también de dominio propio. Porque en vez de nosotros, Nehemías pudo haber dicho, y piensa en un momento, en cierta forma, ¿quién era culpable? ¿Quién era el responsable final de la condición en la que se encontraba Jerusalén y el remanente de los judíos que estaban allí? Al final de cuentas, la autoridad es del rey. Y él pudo haberse enojado o crear cierto rencor, tener como esa rencilla, esa amargura en contra del rey. Pero aparentemente lo que el texto nos está diciendo es que esto no era la forma en la que Nehemías se conducía. Y esto nos enseña mucho a nosotros, hermanos. Porque en la medida que nosotros esperamos en el Señor, nosotros debemos hacer nuestro trabajo de una manera que glorifique el nombre del Señor, haciendo un trabajo correcto, haciendo un trabajo donde nuestro jefe esté complacido con nosotros. ¿Y cómo es posible que Nehemías pudiera hacer esto? Y me estoy yendo quizás al Nuevo Testamento. Era porque Nehemías no estaba haciendo esto para el rey, sino que lo estaba haciendo para el rey verdadero. Él hacía su trabajo como el Nuevo Testamento nos enseña, no para los ojos de nuestros jefes, sino delante de los ojos de nuestro Dios. Nehemías esperó en el tiempo del Señor. Pero esperar no significa quedarse en su casa
durmiendo o sentado. No, la vida continúa. Yo debo ser paciente, yo debo tener ese dominio propio. Y vemos que a pesar de que Nehemías pudo haber culpado al rey, él seguía haciendo bien su trabajo. Y lo que podemos apreciar en el versículo 3, en el versículo 4 y en el versículo 7 es que él trataba con respeto al rey. Para siempre viva el rey. Eso es como presentarse delante de Danilo 4 años más. Obviamente la situación democrática es un poquito distinto, pero el punto es que Nehemías estaba reconociendo la posición del rey y estaba deseándole bien al rey. Para siempre viva el rey, mostrando respeto a la persona del rey. Y en todo esto nosotros entonces apreciamos cómo Nehemías esperó de una manera correcta en el tiempo del Señor. Esperar de una manera correcta en el tiempo del Señor. Pero por último, no solamente nosotros debemos preparar nuestro corazón para deleitarnos en nuestra comunión con el Señor. En segundo lugar, acabamos de ver que debes preparar tu corazón para esperar en el tiempo del Señor. Sino que, por último, debes preparar tu corazón para cumplir el propósito de Dios. Estamos viendo estas lecciones de una preparación exitosa. Nehemías, los siervos habían pedido al Señor, Señor, danos éxito. Pero para tener ese éxito, ellos tenían que preparar su corazón, primero con su relación con el Señor. Ellos tenían que preparar su corazón para esperar en el tiempo del Señor, no cuando ellos querían. Y es interesante aquí que quien detona o quien inicia los planes para la reconstrucción de Jerusalén, ¿quién es? No es Nehemías, es el rey que dice, Nehemías, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Él hace una serie de preguntas. ¿Qué te pasa? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Y esto nos muestra, hermanos, lo que Proverbios 21:1 nos dice. Y es que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos del Señor. Esto nos muestra que ciertamente nuestro Dios es soberano, aún por encima de la voluntad del mismo rey. Y es esto entonces lo que nos lleva a nosotros a considerar este último punto, que debemos preparar nuestro corazón para cumplir con el propósito de Dios. Más interesado que Nehemías y el pueblo de Israel, estaba Dios interesado en llevar a cabo su propósito y su plan para con la nación de Israel, pero sobre todo con su plan redentor. Y nosotros decimos aquí el rey que hace la pregunta y quien origina, ¿verdad?, las conversaciones para reconstruir Jerusalén, pero sabemos por la palabra de Dios que Dios tiene control. Dios es que maneja hacia donde Él quiera el corazón aún de ese rey, que podía haber sido un rey malvado, que podía haber sido un rey perverso. Ahora bien, al considerar este último punto, preparar tu corazón para cumplir el propósito de Dios, nosotros vamos al versículo 4. Cuando el rey le hace la pregunta, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Note aquí que Nehemías no está pensando ya sobre todo lo que él ha planificado, sino que ¿qué él hace? Mostrando esta deferencia al Señor. Oré al Dios de los cielos. En otras palabras, Nehemías sabía que él no estaba ahí en esa posición, él no se encontraba en ese tiempo para hacer su voluntad. De hecho, note la pregunta. El rey le dice a Nehemías, mira Nehemías, ¿qué tú quieres que yo haga? Ese rey tenía el poder y la autoridad para darle a Nehemías lo que él quisiera. ¿Y qué si Nehemías en ese momento dice, le abren los ojos y dice, a mí usted me está preguntando que qué es lo que yo quiera? Usted que es rey, que tiene la autoridad sobre todo, que qué es lo que yo quiero. Imagínense que a usted se le presente esa oportunidad.
¿qué usted quiere? ¿Qué usted quiere que yo haga por usted para que sea feliz, para que esa pesadumbre, esa tristeza se le vaya? Quizá alguno sería ese novio, esa novia que estoy esperando, esa casa que estoy esperando, ese carro, ese trabajo. Si tú me das eso, Señor, yo voy a ser feliz. Pero no, Nehemías tenía algo todavía más importante. Y es porque eso inicia con el primer paso. Él había preparado su corazón para que su deleite sea la comunión con Dios. Tener presente a Dios en su vida. Y ante esa pregunta que le hace el rey, lo primero que él piensa, Dios, mira, estoy orando, estoy aquí, mira la situación en la que tú me has puesto, mira cómo tú has movido el corazón del rey. ¿Qué dice Nehemías? Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías estaba pensando en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. En el capítulo 1, él se rebosa allí dando gloria a Dios, alabando a Dios, porque Él es el Dios del pacto. Él es Dios fiel que guarda la misericordia a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías tiene eso bien presente, bien claro en su mente, que lo que él tiene que hacer no es su voluntad, no es lo que yo quiera, no es lo que a mí me traiga placer. No, mi meta, mi éxito va a estar en hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, en la medida que nosotros entendemos esa realidad de que mi éxito está en hacer la voluntad de Dios, todos nuestros problemas, todas nuestras aflicciones, esa realidad dura que a menudo nos toca vivir, vamos a tener una perspectiva totalmente distinta. ¿Saben por qué? Porque si mi deseo es hacer la voluntad de Dios y yo estoy comprometido con hacer la voluntad de Dios, hay uno que está más interesado que yo en que esa voluntad se haga. Y ese ha prometido estar conmigo. Y es no solamente eso, sino que es mi deleite estar con Él, temer su nombre, tenerle presente a Él. Pero también podemos apreciar rápidamente en lo que nos queda de estos versículos. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? El hecho de que Nehemías pudiera darle una respuesta, aunque aquí no se nos dice el tiempo, pero él le señaló tiempo, nos dice a nosotros que ya Nehemías le había estado dando mente a esto. Había estado planificando. De hecho, cuando seguimos leyendo, no solamente Nehemías aprovecha esa oportunidad que Dios le dio para que el rey le diera todo lo que él quisiera, sino que dice el versículo 7, esta palabrita. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, buscando aquí provisión de parte del rey. Pero el versículo 8 también nos dice, y carta para, el versículo 7, buscando protección. Dice, además de al rey, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. El versículo 8, ahí nosotros podemos ver que Nehemías también había pensado y había planificado no solamente en la protección que yo voy a necesitar mientras voy para allá y cuando haga esta voluntad del Señor de reconstruir los muros y los enemigos que van a haber allí alrededor, sino que él piensa y ha planificado ya de antemano las cosas que él va a necesitar. Y pide por provisión, carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, el muro de la ciudad, la casa en la que yo estaré. O sea que en la medida que Nehemías prepara su corazón para cumplir el propósito de Dios, algo que podemos ver aquí es que Nehemías se ha planificado. Se ha planificado
en cómo él va a lograr hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo que a menudo, y quizás nosotros los dominicanos, queremos ser muy como extemporáneos, como, no, yo resuelvo y improvisamos las cosas. Pero vemos aquí que este hombre, que por 4 meses había esperado el tiempo de Dios, en esos 4 meses él no estaba sentado. Su vida continuaba, pero en esos 4 meses él también le había estado dando mente y planificando cómo yo voy a hacer esta obra, cómo vamos a reconstruir los muros de Jerusalén. Por eso él tiene el tiempo y se lo da al rey. Él sabe la protección que va a necesitar y se la pide al rey. Él sabe los recursos que va a necesitar y se los pide al rey. Y esto nos sirve a nosotros en cierta manera para enseñarnos a nosotros que para cumplir con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, nosotros no podemos estar improvisando. Nosotros debemos hacer las cosas bien para el Señor. Y hay algo más aquí que lo digo porque está en el texto, no porque yo sea un ejemplo de esto. Dice el versículo 7, además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas. Versículo 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey. ¿Para qué eran estas cartas? Para comunicar la voluntad del rey. Nehemías pudo haberse ido para allá y mira, yo tengo en mente todo lo que yo voy a hacer. Pero estas cartas, si bien le daban la autoridad para la protección, para la provisión, también servían como un medio de comunicación. Y esto es algo que a menudo, por lo menos yo, y esto lo he compartido con varios hermanos aquí en la iglesia, le he pedido, miren hermanos, ayúdenme a poder transmitir algunas ideas. Porque a veces yo tengo todo muy claro lo que voy a hacer, pero si no lo comunico, no se hace. A veces me pasa hasta con mi propia esposa. Yo tengo todo muy claro lo que voy a hacer el sábado. Lo tengo todo muy claro en mi mente. Y empiezo a hacerlo y de repente algo como que no me está funcionando. Y es porque en mi mente yo estoy esperando que ya Mirna sabe lo que yo iba a hacer. Pero si yo no se lo he dicho, si no lo hemos hablado, jamás en la vida va a funcionar. Y por eso entonces parte de nosotros preparar nuestro corazón para cumplir con el propósito de Dios involucra que nosotros sigamos este ejemplo del mismo Nehemías aquí, cómo él se preocupó para primero entender que era la voluntad de Dios, no su voluntad, para pedir o para establecer el tiempo que iba a durar, para pedir la protección, para pedir la provisión, para comunicar a los demás lo que se iba a hacer. Y en todo esto, nosotros entonces terminamos con el versículo 8, cuando dice al final, y me lo concedió el rey. Había tenido éxito esta preparación. Me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermanos, de estas lecciones de una preparación exitosa, nosotros vemos estas enseñanzas para nuestra vida de preparar nuestro corazón para tener esa comunión con Dios, deleitarnos en Dios, esperar en el tiempo del Señor. Pero también nosotros debemos asegurarnos de que estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Esta semana yo leí un tweet de Eddie Hill, no Eddie Hill padre, sino Eddie Hill hijo. Y lo quería imprimir, pero no lo llegué a imprimir. Pero básicamente, no sé si era original de él o él lo había leído en algún lugar, pero básicamente él decía que a menudo nosotros no vemos como que Dios responde porque le estamos pidiendo a Él que haga nuestra voluntad, que cumpla nuestros propósitos, cuando debería ser que nosotros entendamos que somos siervos del Señor, al igual que Nehemías. Y nuestro deseo, más que Dios avance en nuestros propósitos, debe ser que Dios nos use a nosotros para avanzar sus propósitos. Como iglesia, nosotros tenemos el llamado de parte del mismo Señor Jesucristo
No tenemos el llamado de ir necesariamente a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad. Pero el Señor nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note cómo termina. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nehemías tenía una visión clara de lo que el Señor quería. Él conocía a este Dios fiel que estaba preocupado, o más bien que estaba comprometido con cumplir su pacto. Y este Dios fiel también está comprometido con llevar este mensaje del Evangelio de salvación. Y nos ha llamado a nosotros a que seamos parte de este gran plan que Dios tiene para su iglesia, de ir a ser discípulos de Cristo. El primer punto, la primera lección nos decía que debemos preparar nuestro corazón para deleitarnos en nuestra comunión con el Señor. Y aquí vemos esta promesa que el Señor Jesucristo nos hace. Mira, tu misión en esta vida es hacer discípulos de Cristo y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra misión entonces es hacer discípulos de Cristo. Ya sea que usted sea un profesor, ya sea que usted sea un doctor, ya sea que usted esté todavía en el colegio, o ya sea que usted sea una madre que trabaja desde el hogar, o ya sea que usted sea un hombre de negocios, un carpintero, un ingeniero, lo que sea que usted sea. Nosotros tenemos que tener esa visión, esa misión clara de parte del Señor, que Él nos ha llamado a ser discípulos de Cristo. Y nosotros podemos cumplir con esa misión porque Él ha prometido estar con nosotros. Cristo ha prometido estar con nosotros. Nosotros debemos preparar nuestro corazón para disfrutar, para deleitarnos en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Debemos preparar nuestro corazón para esperar en el tiempo del Señor. Y mientras esperamos, sea lo que sea que estamos esperando, el Señor no quiere que estemos de brazos cruzados, no. En la medida que podamos, vamos a estar llevando la palabra de Dios. Vamos a estar haciendo discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas entendemos que estamos aquí no para hacer nuestra voluntad. No, estamos aquí y debemos preparar nuestro corazón para cumplir con el propósito de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias por estas lecciones de una preparación exitosa. A menudo, Señor, nuestra realidad o lo que nosotros percibimos como realidad está marcado por las experiencias que nosotros o las circunstancias que nosotros vivimos. Y no te tenemos a ti presente o en cuenta en nuestra vida. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a preparar nuestro corazón para que nosotros te tengamos presente, esperemos en tu tiempo y cumplamos con tu propósito. Y que en todo esto, Señor, nosotros podamos entender que el éxito está en hacer tu voluntad, en tu tiempo y a tu manera. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.